Muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir de nuevo al ciclo de conferencias Aprendiendo a Habitar. Tenemos el placer de tener nuestra segunda invitada, a Claudia Rueda, y queríamos como recordar que el ciclo de conferencias se compone de 4 charlas que nuestros autores como que comparten sus ideas o sus miradas sobre estos 4 temas, y siempre la idea es que se abra un debate al final como para comentar dudas o simplemente hacer comentarios y reflexiones que nos lleven a relacionar lo que ellos cuentan con una reflexión sobre la vivienda contemporánea. Como se recordarán los que han participado, la semana pasada tuvimos el placer de contar con la participación de Paco Sert, que nos habló de la conferencia José Luis Sert de Cambridge a Campesimo, que también está aquí entre los oyentes. Y fue muy interesante al final cómo se llegó a una serie de temas que fueron como muy reveladores de una problemática actual de la vivienda, sobre la necesidad de viviendas económicas, bien orientadas, que básicamente se basan en el sentido común, ¿no? Yo creo que ahí está un poco la síntesis, si se quiere reducir al mínimo, lo que Paco nos contó. Hoy contamos con la presencia de Claudia Rueda. Ella nos ofrecerá una charla sobre la gente sigue entrando, pero lo abro después. Ella hablará bueno, la pregunta siempre es poner un interrogante sobre si existe o no un prototipo de casa, ¿no? La casa mexicana, ¿qué significa esto? Que básicamente es como una reflexión que va un poco más allá, y se habla más bien de cómo las casas se arraigan a un lugar y tienen que ver con una forma de vivir, con una identidad local, pero sobre todo con una respuesta al entorno y al espacio específico en el que están las casas, sin perder el valor de la universalidad. Y en su caso el subtítulo era El paisaje como lema, porque en este caso la presencia de la naturaleza y del espacio exterior es clave para acabar de comprender cómo estas casas se insertan en el paisaje. Pues les presento de manera muy específica a Claudia, que además de muy buena amiga es una gran profesora y profesional. Ella es arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, de 1998, doctora en proyectos arquitectónicos en la UPC, ha sido profesora y coordinadora del área de investigación del máster universitario y doctorado de la Escuela de Arquitectura La Salle de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, e investigadora del grupo IAM, Investigación de Arquitectura Mediterránea, de esta misma escuela. Actualmente es profesora e investigadora al Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Guadalajara, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y miembro del Docomomo México. Su trabajo de investigación se centra en la arquitectura moderna en México, tránsito entre América Latina y el Mediterráneo. Entre algunos de sus publicaciones más destacadas están como coeditora de la colección del libro Documento de Arquitectura Moderna América Latina entre 1950 y 1965, nominado al premio SICA Awards en 2008, y el libro Una mirada a la modernidad arquitectónica Guadalajara, además de capítulos y libros, revistas y congresos. De manera paralela al trabajo docente investigador, ejerce la práctica profesional entre México y Barcelona. Muy bienvenida, Claudia, te agradezco muchísimo haber aceptado nuestra invitación. Y entonces ya yo dejo de compartir esto y te dejo apertura a tu conferencia y estaremos todos escuchándote. Gracias. Muchas gracias, María Pía, por la introducción, y bueno, muchas gracias a María Pía, a Alex y el equipo de profesores por la invitación a este ciclo. Voy a compartir pantalla, los voy a dejar de ver, así que bueno, nos vemos al ratito. Aquí la que no nos vamos, aquí nos quedamos. Bueno, pues ya como ha explicado María Pía, el tema que abordaré es las casas en los jardines del Pedregal de San Ángel, y el subtítulo es El paisaje como lema. La idea, cuando nos invitó María Pía, pues es explicar estas casas, la manera en que estas casas interactúan con un paisaje único e irrepetible,
y cómo estos recursos o estas maneras de buscar esta interacción con el paisaje son recursos de cierta manera universales y que aún continúan vigentes. Porque por un lado son recursos o elementos arquitectónicos que nacen desde la tradición y o desde de los principios de la modernidad, que es cuando se da estas viviendas. Entonces, lo que haré en esta charla pues es explicar o poner a todos en contexto qué es el Pedregal, por qué es un paisaje único y irrepetible, y explicar una serie de casas y diferentes formas de entender este lugar, que al final todos tienen un común denominador, que es mimetizarse con el entorno, pero de diferentes maneras. No es que una casa sea mejor que la otra, pero sí que son diferentes maneras de entender ese mismo paisaje. Bien, pues para los que no han estado en México o que no conocen, esta es la única imagen que voy a mostrar actual para que entiendan. Esta es la Ciudad de México y aquí, bueno, creo que se ve mi mouse. Esta es la avenida Independencia, Insurgentes, que es una de una de las más largas que hay en el mundo, que cruza casi toda la Ciudad de México y que en aquel tiempo empezaba a crecer hacia el sur de la ciudad. En este punto es donde está el Pedregal, que son 80 kilómetros de lava, y donde pues actualmente solamente quedan 7 kilómetros como reserva natural. En ese punto, cuando la ciudad empieza a crecer al sur, casi topa con el Pedregal. Entonces es cuando se construye tanto Ciudad Universitaria como los Jardines del Pedregal de San Ángel. Pero en el fondo habría que preguntarse qué es el Pedregal. Bueno, pues el Pedregal surge a raíz de la erupción del volcán Chitle en los años 2000 a.C. En esa zona había una civilización de las más antiguas de México, que eran los Cuicuilcos. Entonces, esta civilización queda completamente enterrada por la lava del volcán. Este dibujo que estamos viendo aquí es del Dr. Ad, es un gran pintor, también artista moderno, que además fue amigo y que también dibujó mucho sobre el Pedregal, ¿no? Entonces, a partir de la erupción, de la desaparición de esta cultura, el Pedregal fue una zona totalmente intacta, ¿no? No se tocó hasta la época moderna, hasta que empezó a crecer la Ciudad de México. Si pensamos, estas son algunas imágenes del Pedregal. Bueno, en el Pedregal entonces, a partir de ahí crece una flora y una fauna única en el mundo, que solamente se reproduce ahí. Estos tipos de vegetación, que es el palo bobo, ciertos insectos y animales que no hay en otro lugar, y crece enfrente del Ajusco, que son donde están estos dos grandes volcanes pues, que resguardan a la Ciudad de México. En la época prehispánica, también dentro de todo el Pedregal quedaba un cerro, que era el Cerro del Zacate, que era la morada de los patrones de los mexicas. Entonces era es un lugar místico y sagrado y religioso en la época prehispánica. En la época colonial es un lugar también que se le tiene cierto respeto, porque se creía que también ahí iban los brujos, o también en la época de Revolución, pues ahí se escondían los bandidos, forajidos, etc. No es, como ya expliqué, hasta la época moderna, cuando este paisaje pues se habita, ¿no? Entonces, digámoslo así, que dos culturas antagónicas, como la prehispánica y la moderna, son los que verdaderamente se atreven pues a habitar estos parajes. Hemos de decir, también he de explicar
que en realidad es a principios del siglo XX que la mirada se pone en el Pedregal. Y tiene que ver un poco una relación también que sucede pues con esta reivindicación, con la Revolución Mexicana, con sentir que ese lugar era realmente privilegiado y que era parte de las raíces, ¿no? Entonces, muchos de los escritores, pintores y fotógrafos comienzan a mirar al Pedregal desde principios de siglo, ¿no? En varios textos literarios aparece el Pedregal, o también en varios pintores que también dan paso pues, a entender la modernidad, como Joaquín Clausel, Gerardo Murillo, el doctor Ad y por supuesto José Clemente Orozco, ¿no? Desde principios de siglo empezaban a revisar estas formas, a estas cualidades estéticas y formales del Pedregal. Por otro lado, también, como ya expliqué, pues la avenida Insurgentes crecía hacia el sur, incluso periódicos de la época anotaban esta idea de México que marchaba hacia el Pedregal. Y fue sobre todo el detonante, el decidir, pues en este espacio, construir Ciudad Universitaria, pues hacia el año de 1950. Fue entonces cuando el arquitecto Luis Barragán decide comprar la parte de enfrente, estos terrenos, estas hectáreas, para construir los jardines del Pedregal de San Ángel. Entonces aquí, pues en este pequeño croquis, podemos ver cómo va creciendo la avenida Insurgentes, donde se establece Ciudad Universitaria y donde se va a colocar los jardines del Pedregal de San Ángel. Estos son croquis previos a lo que finalmente queda, puesto que, por ejemplo, en este momento estamos viendo que una de las ideas era que Avenida Insurgentes cruzara lo que eran los jardines del Pedregal de San Ángel. Esta Ciudad Universitaria es una fotografía del año de 1953, ya terminada. Aquí está el estadio, atrás del estadio es donde se iba a construir los jardines del Pedregal de San Ángel. Como vemos, o como pueden observar en esta fotografía, pues era realmente, en aquel momento todo esto era un paraje, solamente estaba Ciudad Universitaria y los jardines del Pedregal de San Ángel comenzaban a crecer. Bien, el artífice intelectual de esta operación, de este fraccionamiento, pues fue Luis Barragán. Y es una obra donde Luis Barragán concreta muchas de sus ideales y también muchos de los temas que había tocado pues, desde Guadalajara hasta en la Ciudad de México. El tema principal pues, era el paisaje. Es un momento clave en la obra de Luis Barragán porque está, por un lado, construyendo su casa del año 1947, la que está en Tacubaya. Es una obra que estuvo constantemente en proceso y que también algunos cambios de su casa, la más conocida, pues también se están dando justo cuando está construyendo los jardines del Pedregal de San Ángel y cuando está haciendo algunas obras en los jardines del Pedregal de San Ángel. Entonces, también en este punto, él había ejercido la profesión como promotor inmobiliario, pues desde la ciudad de Guadalajara, en la Ciudad de México también. Previo a estas obras, pues había trabajado como promotor inmobiliario, construyendo casas habitación para venta, para renta. Aquí también él hace un trabajo tanto de publicidad, organizar eventos, o sea, todo queda como en sus manos, ¿no? También he de aclarar que Luis Barragán, en realidad, en esta promoción inmobiliaria, trabaja desde el año 47 y al 52. En el 52 él deja la sociedad y se retira de los jardines del Pedregal de San Ángel. Entre las obras que hace, pues
Una de ellas es la traza de los Jardines del Pedregal de San Ángel, en la colaboración de Carlos Contreras. Y estos son algunos de los primeros bocetos que se hacen, ¿no? La idea, sobre todo, de la traza, pues es seguir la topografía del lugar sin dañarla. Hay dos vías principales, que es Paseo de Pedregal y Avenida Las Fuentes. Todas las calles pues tendrán el nombre de Agua, Las Fuentes, Cráter, Risco, Farallón, Cañada. En este, por ejemplo, en este mapa, a diferencia del que había mostrado, Avenida Insurgentes queda fuera de lo que va a ser el fraccionamiento. Para no exagerar tanto, bueno, pues este es el mapa, finalmente, como queda en la traza de los Jardines del Pedregal de San Ángel. Se hace en varias etapas, ¿no? La venta de los lotes empieza en el año de 1949 y, bueno, pues hasta la fecha de hoy sigue transformándose, ¿no? Pero en realidad, entre 1949 y 1965 se fraccionan 4 etapas. La primera es esta, que es la que se ve reflejado en una foto aérea del año 1951. La segunda etapa, tercera etapa y cuarta etapa. También notarán que en la época en que Luis Barragán, o la idea inicial de los Jardines del Pedregal de San Ángel, pues era hacer grandes lotes de terreno. Estamos hablando casi de 1 hectárea, estaban entre 8,000 y 7,000 metros cuadrados, pues precisamente para no dañar o no sobreconstruir el paisaje, ¿no? O sea, la idea, sobre todo de Barragán, era que la casa se perdiera en aquel paisaje. Cuando él sale de esta sociedad, pues para tener mayor rentabilidad, los terrenos, y para evitar reducir el costo, los terrenos empiezan a ser de 3,000 o 4,000 metros cuadrados, y finalmente, pues hacia los años 60, 65, la venta de lotes son de 1,000 o 2,000 metros cuadrados. Esto también repercutirá, pues, precisamente en el leitmotiv de la casa habitación o de las obras arquitectónicas. Esta es una vista aérea del año de 1950, aquí vemos el estadio, que está en construcción, y vemos como la traza inicial de los Jardines del Pedregal de San Ángel. Aquí he hecho un zoom de este mapa para ver la Avenida Las Fuentes, que la Avenida Las Fuentes es la primera que se traza. Se traza el ingreso principal, que seguramente algunos de ustedes han visto algunas imágenes que ahora pasaré, y donde Luis Barragán construye la casa 130 y 140, que son las llamadas casas muestras, o la casa rosa o la casa azul. Y al final, bueno, al terminar esta primera manzana, está la casa Prieto López, de la que hablaré el día de hoy. Y enfrente están los Jardines Muestras, que eran 3 hectáreas que Barragán diseña y donde trabaja, pues para crear esa idea de jardín. Bien, esta es una imagen. Barragán, pues en estas primeras notificaciones, él mismo va al lugar y en situ va trazando según la topografía del lugar, las medianeras y la lotificación. Aquí podemos ver pues el paisaje y también las vistas que tienen estos lotes. En esta otra imagen vemos parte de estas 3 hectáreas que se construyen como los Jardines Muestra, que también hace ciertas reflexiones sobre el paisaje, inserta ciertos pues, elementos aislados y que van recreando estas 3 hectáreas. Este ejercicio ya lo había hecho antes también en los Jardines del Cabrío, crear estas pequeñas escalinatas, planos horizontales de césped, combinados con algunos otros elementos.
Bueno, María Pía nos hizo mucho hincapié en tener fotos a color, así es que aquí están, son unas fotos muy poco vistas, son de fotografías de Juan Guzmán, donde podemos ver pues a color estos jardines muestra, ¿no? También como en esa parte tenían un vivero. También ahí hace un estanque que se llama el estanque Los Patos, y al lado del estanque, en las noches, cuando se vendían estos lotes, pues se organizaban conciertos, conciertos de música y también ballet clásico. Estas son algunas otras imágenes del acceso principal, que es el acceso, las fuentes, que también trabaja con los mismos elementos, el plano vertical, de muros de piedra o muros de lava, y con estas rejillas, ¿no? Aquí, perdón, un año después se colocará la escultura de la serpiente de Matías Gueritz. Este es el otro acceso, un acceso secundario. Todo es diseño de Luis Barragán, pues esta glorieta, ¿no?, que diseña, y más o menos con los mismos elementos que la entrada principal. Aquí en esta fotografía pues podemos ver también era una zona todavía de sembradíos, ¿no? El Pedregal no, porque era una zona pues que consideraban de cierta manera muerta, porque no se podía sembrar, ¿no? Pero sí que en las otras partes pues era todo un descampado. La Plaza del Cigarro es un proyecto de Luis Barragán. Estamos viendo algunos de los bocetos, de esos bocetos que él desarrolla. Sin embargo, no se construye hasta después que él sale de la sociedad, y el proyecto más o menos se siguen los lineamientos marcados por Luis Barragán. A un costado de esa plaza también originalmente, antes de las ventas, también había unos jardines. Bien, no me voy a entretener mucho en estas casas para poder profundizar un poco más en la casa de la Prieto López, pero esta es la casa 130 y 140, que son una de las primeras casas que plantea Luis Barragán en conjunto con Macheto. Aquí hay un trabajo de los dos, porque podemos encontrar ciertos elementos o ciertos recursos que no suelen ser utilizados en la obra de Luis Barragán, y podríamos identificarlos más en la obra de Macheto, pero sí también algunos otros elementos de Luis Barragán. Estas casas para mí son bastante importantes porque encontramos elementos arquitectónicos de la arquitectura tradicional que más tarde se van a depurar en la casa Prieto López y en su propia casa, la casa Francisco Ramírez, ¿no? Que es el tema del patio, el corredor. Aquí lo vemos como mucho más claro, el patio central, el corredor en torno a él, el elemento de la fuente, pero la fuente no puesta en el centro, sino a uno de los costados, y cómo Luis Barragán, este es el terreno, que son 7,000 metros cuadrados, cómo Luis Barragán decide o entiende que la casa debe posicionarse en una esquina mirando hacia todo lo que era el Pedregal, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo una imagen ya de lo que estaba explicando, o sea, el patio, la fuente, pero como la fuente ya no está en el centro, sino está hacia uno de los costados, el corredor, como aparece, ¿no? Retomar unos de los elementos de la arquitectura tradicional. Como también comienzan a aparecer de manera como mucho más abierta en su obra estos grandes paramentos de cristal, y cómo se relaciona pues con el espacio exterior, ¿no? Para Luis Barragán era como crear estos grandes planicies, ¿no? Y que después interactuaban o cortaban con los elementos volcánicos, como vemos en esta imagen. En el caso de la casa 140, ya vemos como adelantos pues, de varias cosas. Por ejemplo, esta escalera en el área del jardín, pues una escalera que nos recuerda mucho a la de su propia casa.
No vemos ya estos corredores, sino es un gran espacio, un gran patio que se va relacionando, que remata con lo barroco de la piedra. Y vemos también aquí cómo también coloca la casa en una esquina y a través de unas esplanadas interactúa con la naturaleza. El elemento del agua va a ser muy, muy importante en la obra de él y de otros arquitectos como el elemento regulador entre el espacio construido y la naturaleza, como vemos aquí en esta imagen. Bien, entonces, bueno, quería mostrarlo un poco como antecedentes para poder introducir la casa Prieto López. Esto es nuevamente el mapa, la fotografía aérea. Esta es la avenida Las Fuentes. Aquí tenemos las dos casas que acabo de explicar brevemente. Esta es el terreno de la casa Prieto López. Aquí coloca la casa y está justo enfrente de lo que serían los jardines muestra. En este proyecto me interesaba explicar o enseñar estos dos bocetos de cómo entender cómo la mirada de los arquitectos es diferente en el mismo lugar, ¿no? Estos bocetos son de Macheto, del año de 1947, y vemos cómo Macheto entiende el Pedregal, ¿no? Para él, pues es una pieza, también lo coloca en la esquina, ¿no? Con una visión hacia toda la roca, y cómo coloca la casa también entendiéndola como que emerge de aquella roca, ¿no? Virando hacia varios puntos cardinales la casa. En realidad este proyecto no se lleva a cabo y será Barragán quien finalmente diseñe. Ellos trabajaban juntos, probablemente ese sería uno de los primeros bocetos, pero la casa finalmente se desarrolla así. Este es el terreno. En esta parte de aquí quedan las caballerizas y así como habíamos visto que se desarrollaba en las... No sé si estás usando el cursor para indicar, pero nosotros no lo vemos. Ah, ¿no? Sí, sí lo estoy usando. Bueno, no lo estamos viendo. No sé si hay que buscar alguna herramienta aquí del Meet para marcar o... A ver, ¿así ven? Ahora sí. Ahora Ok. sí. Eso, gracias. Gracias. Bueno, perdón. Bueno, entonces decía, esta es la planta baja. Lo que hace Luis Barragán hace una serie de plataformas para llegar a la cota, digamos, es un terreno que iba en pendiente. Entonces, forma 3 plataformas donde va colocando la casa. La primera es este gran patio. En este punto se desarrolla las áreas comunes y en la segunda plataforma las áreas, digamos, privadas, ¿no? Y a partir de estas plataformas y de estos muros que ya habíamos visto en la Plaza Las Fuentes y también en los jardines muestra, estos grandes muros de lava, pues separa lo que es la naturaleza de la obra construida. Pero también, como ya habíamos visto en la casa muestra 140, vemos cómo el agua es el interlocutor o el que interactúa entre la obra construida y el paisaje. Este es un acercamiento a los planos que les estaba explicando. Aquí se entiende un poquito mejor, bueno, cómo van estas plataformas. Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera, ¿no? Para después darle continuidad a toda la naturaleza que deja intacta. Barragán también en esta obra, pues vemos un proyecto mucho más cercano a su casa, Francisco Ramírez, de cómo juega o cómo va trabajando estos grandes espacios que tienen ciertas reminiscencias a la casa mexicana por la altura o por el uso de vigas, de materiales, no tanto de sistemas constructivos, sino de materiales,
y también de estas proporciones y estas escalas de las antiguas haciendas mexicanas, y cómo también va trabajando esta idea del factor sorpresa, ¿no? Él decía, Barragán, bueno, que la vida moderna había que un poco quitar el ruido para llegar a tu casa, ¿no? Y entonces por eso eran esos espacios, esos patios que te permitían guardar el silencio que no había en el mundo exterior, pues para poder llegar a tu hogar. Como también él va haciendo estas espacios, usando estos espacios intermedios, estos zigzag, para poder siempre llegar a cada espacio, no de manera frontal, sino de manera lateral, ¿no? Que sucede en este punto y que sucede en este punto para llegar a las habitaciones. Pero por otro lado, la naturaleza del Pedregal y esas vistas y ese paisaje, pues también quizás es uno de sus proyectos de la época que conocemos como su obra, que más abierto está a la naturaleza y al paisaje, ¿no? Que también esta escena se va a repetir en su casa. En la planta -1 es donde va a suceder la biblioteca y donde también va a haber unas habitaciones. Es una casa con 4 habitaciones y que es la biblioteca la que va a interactuar con el área de la piscina. Bueno, aquí estamos viendo también el acceso. Verán que una de las ideas y que se va a repetir en estas casas en los primeros años, no había un reglamento como tal, pero sí había una declaración de intenciones donde Barragán pues había dicho que sería bueno que las casas fueran unos paramentos verticales de piedra junto con vegetación, ¿no? Para que no se sintiera el elemento construido. Y así veremos que aunque no sea Barragán, hay algunos autores que así lo desarrollan. Este es el espacio que les comentaba, es este gran patio que si lo vemos en relación a la casa 130 o 140, pues veremos que hay una depuración o una abstracción ya de este patio, ¿no? Donde no solamente queda el plano del piso, el cielo y pues la estructura muraria a la que estamos acostumbrados a ver a Luis Barragán. Este es el proyecto original, seguramente algunos de ustedes se recordarán esta casa con algunos elementos aquí adicionados que lo hace Luis Barragán. En el fondo es un medio baño que se coloca en el vestíbulo, pero que actualmente también ya se ha eliminado porque se ha regresado al estado original esta propiedad. Este es el elemento, el vestíbulo principal, que vemos pues las grandes dimensiones, las proporciones, y que va recurriendo a ciertos elementos, incluso el mobiliario, como esta idea del porche, de la banca, de recibir, la viguería. Estas imágenes son, terminada la obra, aún no habitaban, y entonces podemos ver también, son fotografías de Armando Salas Portugal, podemos ver esta idea de no llegar de manera franca, siempre con el factor sorpresa, ¿no? En la obra de Luis Barragán, bueno, estas piezas, que son los materiales que recuerdan pues, la arquitectura tradicional mexicana, también las dimensiones de las puertas. Esta imagen años después cambiará, porque aquí vendrá El Ángel, que es una obra de Matías Geritz. Y cómo después de dar esa vuelta y ese zigzag te encuentras pues la gran sala de estar, que también el mobiliario lo diseña. Bueno, estos no son los muebles que quedarán, porque después diseñan unos mobiliarios para la escala del espacio. Y este es el remate y estas son las vistas que se tenían de la zona del Pedregal, ¿no? Entonces entendemos cómo Luis Barragán en realidad en el fondo enmarca ese paisaje, ¿no? Como veremos, lo podremos comparar con algunos otros arquitectos que la intervención es distinta. Aquí vemos cómo, bueno, también la sala es como mira pues hacia el área de la piscina y ven un poco también esto que ya explicaba de estos grandes plataformas que va formando Barragán. Este es el área del comedor, que, bueno, y que conecta después con la cocina y con el antecomedor.
y que interactúa con otra gran explanada que es el jardín. Aquí estamos viendo la vista desde el jardín de la casa y vemos elementos que ahora se han recuperado y que en ese momento también, por ejemplo, en su casa propia aparecen, que esos son estos pequeños aleros de madera, y que después desaparecerán y que lo que hará es unos elementos, unos muros portantes mucho más gruesos para desaparecer el alero y darle mayor profundidad a la ventana. En este caso no es así, pero yo creo que varios de estos proyectos son como experimentos que después hacen para lograr modificaciones en su propia casa. Entonces, bueno, esto era un poco lo que decía, que es el paisaje hace que sea pues una de las obras como más abiertas, ¿no? Donde más se abre e interactúa Luis Barragán con el exterior. Aquí estamos viendo ya unas fotografías también de Armando Salas Portugal, pero ya no son recién terminada la obra, sino ya es la obra habitada. Este es el espacio, este es el ventanal de la sala, este es el ventanal de la biblioteca, y aquí vemos las 4 habitaciones, pues algunas y la piscina, ¿no? Y bueno, también se pueden dar un poco cuenta de ese paisaje tan fantástico y único del que hablaba al inicio. Esta es el muro, estas son las separaciones y los terraplenes que va haciendo. Esta idea de las escalinatas en medio de la roca volcánica y luego cómo pues hay este gran plano de césped que remata con la roca. Y aquí, bueno, volvemos a tener pues el elemento del agua que choca con esta roca, ¿no? Está interactuando. Algunas fotografías a color, bueno, esta fotografía es del año 1953, las hace la fotógrafa Marilyn Silverstone, que es para un artículo en la revista Domus, y bueno, aquí ya vemos aparecer el ángel de Matías Gates, en el acceso principal hacia la sala. También vemos los colores, que en esto Luis Mael había apuntado, bueno, que en realidad no son colores, los colores que conocemos fuertes de Luis Barragán, sino son unos colores mucho más pasteles, ¿no? Ella decía unos colores más renacentistas en ese sentido. Y sí, es verdad, o sea, hay un rosa. Este rosa es el que utiliza en la casa 130, el gris, son otras tonalidades, ¿no? Todavía no termina de llegar al Barragán que conocemos o que ustedes conocen o que recuerdan de ese colorido, ¿no? Esos amarillos o esos rosas fucsia. Este espacio es la que después sería la biblioteca. Enfrente, pues ya vemos el reflejo, es la piscina. Estas son imágenes a color, vemos también es un color anaranjado, ya es la casa habitada en el 53, y este es el espacio del patio de ingreso del que les hablaba. Y entonces con eso pues podemos ver cómo Barragán, la idea que Barragán tenía de la casa en el Pedregal. Estas son fotografías actuales, la casa pues fue comprada, fue restaurada y vuelta a su estado original, o sea, al proyecto del año 1950, y pues incluso recuperando los colores, ¿no? Estas son fotografías, digamos, totalmente actuales del año pasado. Y esta es la fotografía de cómo está actualmente los espacios. Bien, entonces, en ese año también es importante recordar que justo cuando Barragán empezaba la obra Los Jardines del Pedregal, pues se comenzaba Ciudad Universitaria. Ciudad Universitaria trabajaron todos los arquitectos ingenieros de la Ciudad de México. Entonces, en los años que se construyó Ciudad Universitaria, poco se construyó en los Jardines del Pedregal de San Ángel. Y en ese momento aparece el arquitecto Francisco Artigas, que no era un arquitecto de la Ciudad de México, sino que venía del interior de la República, y que pues gracias a que no fue invitado a Ciudad Universitaria, él comienza a construir en el Pedregal.
y esta es la casa Chávez Peón, que está ubicada en el Farallón 246. Y es otra manera también de entender el paisaje del Pedregal. La casa se construye junto con Santiago Greenham, que era un arquitecto también de la Ciudad de México, pero debido al trabajo que tenía en Ciudad Universitaria, le deja la obra finalmente a Francisco Artigas. Entonces, esta pieza o esta casa, en realidad el terreno tenía dos montículos, dos grandes montículos de lava y en medio de ellos una concavidad. Y esto es aprovechado por estos dos arquitectos pues para plantear una casa puente. Una casa puente y una casa completamente distinta a lo que estaba planteando Luis Barragán, porque aquí vemos unos principios de modernidad como la idea de la sala, comedor, el elemento vertical que es la chimenea, luego en esa misma pastilla el área de recámaras y después el área de servicios. Esta es la imagen, bueno, aquí vemos también, pero que sí que también se repiten algunos elementos como el agua, como el elemento que interactúa entre el espacio construido y el paisaje. Aquí vemos estas dos cavidades, los dos montículos, y el interior que también poco a poco Francisco Artigas va a ir depurando en las obras que hace en el Pedregal. Francisco Artigas hace más de 60 obras en el Pedregal. Y también vamos a ver una evolución de su trabajo. Esta es una fotografía en color, pues para ver también cómo estaba o cómo se planteaba. Cuando Francisco Artigas pues continúa trabajando, los promotores inmobiliarios le encargan la caseta de ventas, y la caseta de ventas pues será el parteaguas para que él comience a ser pues uno de los arquitectos favoritos en el Pedregal. Aquí en esta caseta de ventas pues la propuesta formal era conseguir este palafito y esta gran rampa muy ligera, ¿no?, que parece estar suspendida y volando para llegar a la caseta de ventas. Y esta idea, pues, es la que va a llevar, o que va a primar en su obra, que es la siguiente y que es la obra, pues, más conocida y que fue finalmente la imagen del Pedregal y como la idea principal de la solución Pedregal, ¿no? Es decir, o sea, si Barragán lo que buscaba era esos grandes terraplenes o grandes plataformas, la idea contraria, o de alguna manera, de Francisco Artigas es superponerse a la roca volcánica. Esta casa fue construida también en el año 1951, fue para la Casa Gómez, para el doctor Gómez, y es la Casa Risco 240. Esta es la perspectiva que le presenta al doctor Gómez. Pues aquí también cabe señalar, bueno, que el doctor Gómez también, el propietario, pues propició la posibilidad de verdaderamente hacer una casa moderna, ¿no? Entonces él plantea pues estos dos volúmenes, el del fondo un poco más sólido, pues para destacar a este que parecía estar superpuesto sobre la roca volcánica, y vuelvo a ver el elemento vertical que es la chimenea. Entonces, esta es la casa desde la salida. Ahora recuerdo un poco lo que comentaba Paco la conferencia pasada, ¿no?, sobre esta idea de la fotografía y el coche antiguo, ¿no?, que siempre van apareciendo. Hay una diferencia en desnivel bastante importante entre la cota de la calle y la cota final del terreno. Aquí vemos la casa en el terreno, pues todo el caminamiento que tiene que hacer para llegar a la casa, a estos dos montículos que tenía la propiedad, que es donde se posiciona la casa. El proyecto, pues, son estas dos pastillas que ya había hablado, otra vez la separación del espacio sala-comedor, el área común, con en L las áreas de las habitaciones y pues, esta idea de la separación de estos dos espacios.
Y luego, pues, cómo finalmente se desarrolla, se utiliza el sótano, el ingreso es por un pues, sótano, donde queda el área del bar, para finalmente llegar a esta casa, pues, que tenía unas vistas espectaculares al Valle de la Jusco. Este es el área del sótano, que también aquí hay, digo, no me da tiempo para hablar de algunas otras obras, pero también la idea de la recuperación de pinturas o de la integración plástica va a ser muy importante en los jardines del Pedregal de San Ángel. Bueno, como lo vemos aquí, habitaciones o espacios que interactúan directamente con la piedra volcánica. Como lo vemos aquí, esto es un elemento, un recurso muy típico también de Francisco Artigas. Aquí vemos algunos de los interiores. En algunas de las obras sí que vemos elementos o mobiliario que va más acorde con el espacio, en algunas otras no. Esto también irá cambiando en algunas obras de Francisco Artigas. Aquí podemos ver un poco cuáles eran las vistas, ¿no?, de estas casas. Esta, pues, es la fotografía en color. Pues también vemos que hay muchos elementos, muchos materiales que en ese momento son importados, tanto de Estados Unidos como de Europa. Francisco Artigas y el que fuera después su socio, Fernando Luna, van a tener una cercanía o una cierta admiración e influencia de la arquitectura californiana, y también importar muchos de los elementos que todavía no había aquí en la Ciudad de México, ¿no?, como eran estos grandes paramentos de cristal, o como vemos aquí, ciertos materiales pues, nuevos para el entorno. Bueno, aquí quise poner esta imagen para que, porque verdaderamente cuando hablamos de los jardines del Pedregal de San Ángel, es esta la casa, digamos, que fue más vista y más publicitada, ¿no? Esta fue la imagen verdaderamente del Pedregal. Esta es una fotografía que es donde podemos ver, pues, esta manera, el jardín, ¿no?, que acompañaba la casa, y cómo verdaderamente la casa se perdía en ese paraje. Pero no todos los, no todos los terrenos eran, pues, tenían esos montículos de lava, ¿no? También había terrenos que eran casi planos. Esta es la casa para Bustamante, que es uno de los hermanos promotores. Francisco Artigas hace las dos casas para los dos socios promotores de los jardines del Pedregal. Muy por el contrario de lo que hubiéramos pensado, que a lo mejor hubiera sido Barragán, ¿no? Porque Barragán en algún momento fue socio. Para este entonces, estamos hablando ya del año 1955, Barragán ya había dejado este proyecto, y esta casa tiene una longitud de 50 metros, y bueno, es otra manera también de entenderse o de asirse a este paisaje. Aquí sí que vemos ya un poco más la influencia de la arquitectura californiana. Vemos también a un Francisco Artigas que ya ha madurado de alguna manera y ha cambiado también estos elementos, también tanto de interiores o como de acabados, un poco más, digamos, en calma. Estas son las imágenes, pues, de la casa, que se desarrolla prácticamente toda en horizontal, y que también va integrando elementos como los patios, las terrazas y algunos porches, ¿no? También la casa se desarrolla en L. Es una casa un poco más compleja que las anteriores, más grande, pero que también el uso de otra manera, pero también de espacios intermedios o de espacios intersticiales, están como en la obra de Luis Barragán. Aquí vemos estas terrazas que se van formando, también, pues, las vistas impresionantes que tiene, que a raíz de que va girando la casa, pues va teniendo cada espacio. Y este es el interior, donde ya vemos un cambio también en el uso de materiales. Es una casa que se relaciona completamente con el exterior, que sin el exterior, pues, no entenderíamos ese interior.
Vemos también, no solamente es una admiración por la obra californiana, sino también hay como ciertos elementos o ciertos recursos también de interpretación, que es como la fotografía, que nos recuerda también mucho, el fotógrafo era Fernando, el socio, que en ese momento ya era Fernando Luna, junto con su padre Roberto Luna. Entonces, también pues hay ciertos elementos o ciertos recursos o ciertas maneras de expresarlo que nos recuerdan pues también a la fotografía de Julio Schulman. Bueno, como la casa completamente pues se abre a ese paisaje y que son pues todavía temas y elementos vigentes. Esta casa, a diferencia pues de la otra que tenía dos grandes montículos, tenía una gran concavidad que Francisco y Fernando Luna aprovechan para colocar la casa de juegos, que es esta, y esa gran concavidad la aprovechan para colocar el área de la piscina, ¿no? Que son estas fotos tan espectaculares. Y bueno. Y aquí vemos la obra pues en color, ¿no? Ya estas fotografías se toman para un libro que se va a hacer sobre la obra de Francisco Artigas, que además casualmente, curiosamente también la introducción la escribe Esther McCoy, crítica americana, que también tendrá mucho que ver con las que dice Study House, que es la próxima conferencia. Y quisiera dar paso a otro arquitecto, que es Antonio Tolini Lac, que en algún momento trabajó con Francisco Artigas y que después él será una generación posterior a Francisco Artigas, cuando los hijos también de los Bustamante toman el control de los Jardines del Pedregal. Digamos, hay un relevo generacional y podríamos decir que es Antonio Tolini Lac, porque también él habrá hecho más de 60 obras en el Pedregal. Curiosamente, también él desarrolla la caseta de ventas. Bueno, la primera caseta de ventas es de Luis Barragán, la segunda caseta de ventas es de Francisco Artigas y la tercera caseta de ventas es de Antonio Tolini Lac, que es este proyecto, esta perspectiva que estamos viendo aquí, que ya vemos pues otro tipo de terreno, como ya explicaba al principio de esta charla. Los terrenos se reducen y la manera de entender el Pedregal también cambia, o la manera de relacionarse, y también hay una influencia como mucho más clara de la arquitectura californiana. Aquí vemos la obra. Él también, el espacio intermedio, no son esas grandes pastillas a las que veíamos de Francisco Artigas, sino son estos elementos o estas pequeñas células que se van a ir asociando y van a ir interactuando. También el paisaje va a entrar dentro de otra manera en estos proyectos, ¿no? También es una simple oficina de ventas y un privado y un par de baños, ¿no? Y ya vemos, pues, algunos otros elementos como las spider legs, ¿no? La transparencia de ciertos elementos o la opacidad de algunos otros. También, bueno, cabe señalar la riqueza de la representación de la obra de Antonio Tolini. Aquí vemos, pues, también cómo él va jugando con las transparencias, con la opacidad y con la estructura. Y cómo va cambiando también el tema de la vegetación. Aquí vemos la fotografía en colores. Bien, pues así como mostré de la casa de Francisco Artigas, pues quería mostrar la casa Davis, que está en la casa, la casa del señor Galvez, que es de Antonio Tolini Lac y que está en la calle Brisa, que vemos aquí la perspectiva y el proyecto de la casa Galvez, como también con más o menos con las mismas intenciones que estaba la caseta de ventas, como el paisaje va entrando o va interactuando pues con los espacios a través de estos pequeños jardines, patios, y que no es aquella obra o aquellas grandes pastillas, ¿no?, que nos planteaba Francisco Artigas, sino es como la interacción con el paisaje. Vemos también aquí el terreno, son terrenos mucho más chicos y por lo tanto también no vamos a encontrar aquella
gran topografía que se planteaba en los primeros proyectos. Pues el elemento estructural sale exento, ¿no?, de la obra, y estos también, pues, que van haciendo una obra mucho más expresionista, ¿no? También encontramos otros materiales, distintos materiales, y también, de alguna manera, como ya no había tanta roca, pues algunas ciertas reproducciones de lo que era antes como muy natural, pues ahora aquí de una manera un poco más artificial. Vemos el interior también, estos pequeños elementos, patios interiores que van recreando la naturaleza dentro de la casa. Y esta es la fotografía en color. Bien, y en esta, digamos, en esta segunda etapa o segunda generación, mostrar un último proyecto que es del arquitecto José María Buendía, que también tiene más de 20 obras en el Pedregal. Está en la calle Escarcha, 28, y es una manera también de cómo, pues, esta solución Pedregal, ¿no? A pesar de que ya los terrenos son pequeños, pues en este caso, este terreno, pues, tenía un gran montículo, y cómo esta idea de Francisco Artigas o de estas primeras obras, pues, es, digamos, atemporal, y es una manera muy representativa del Pedregal, ¿no?, a lo que yo le llamo la solución Pedregal. El pastilla volando sobre la lava. Aquí vemos, bueno, ya las proporciones del terreno, entonces, cómo, pues, utilizar esta parte, este sótano como área de juegos, el área del bar, y cómo acceder desde este punto y dejar la casa volando sobre la lava. Aquí vemos, pues, también estas piezas. En el fondo él se cierra y solamente deja el área de la biblioteca con estas grandes vistas. Aquí vemos el interior y las vistas que tenía. Y esta es la parte del acceso, que es este sótano, cómo interactúa, pues, con la naturaleza, y cómo de aquí parte para llegar a la vivienda. Esta es también la fotografía, este es el acceso, y cómo también pues se va desarrollando. Esta es la biblioteca que antes veíamos. Y así, pues, me gustaría seguir explicando más, pero no me quiero alargar. Entonces, son algunos de los muchos arquitectos que trabajaron en el Pedregal, y es algunas de las muchas maneras que se entendió ese paisaje. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia. Si quieren, empiezo yo con unos comentarios. Espero que se animen también más personas. Simplemente hay como tres temas, hay más, pero hay como tres que me han llamado mucho la atención. Uno es el tema de y esto es como un comentario, ¿no? Porque me pregunto, esas fotografías, bueno, primero, ¿cómo las desarrollan? Y esta idea de contraste entre la casa moderna arriba, ¿no?, y el paisaje que acaba siendo una base, pero la misma topografía, tal como está, se convierte en pretexto para generar el jardín, la piscina. Mi pregunta es, ¿el paisaje está alterado por ellos o aprovechan el paisaje tal como está para intervenir en ello, como reinterpretando lo que hay? Porque, por ejemplo, en las casas de Neutra siempre se dice que el paisaje, aunque parece que siempre estuvo ahí, no es así. Es decir, es un paisaje artificial, inventado, ¿no?, para construir lo que es el alrededor de la casa. Pero aquí la sensación, al menos por las fotos que muestras y por cómo las has explicado, parece que ellos reinterpretan la topografía y transforman el paisaje en proyecto sin hacer mucha intervención, ¿no? No sé, esto es como una duda o una inquietud que tengo. Me llamaron muchísimo la atención las ventanas de Barragán sin marco, es decir, como que hay vidrio de arriba abajo, y como esta idea de absoluta transparencia y continuidad, ¿no?, que se quiere generar con el exterior. Hay una foto en particular que tiene unos ventanales enormes, y al menos de lejos se veía como también la casa estudio, que busca la manera de no poner marco o lo tan pequeño posible que parece que no lo haya. Y también
esto más que una pregunta es un comentario también. Claro, han salido muchas veces algunas palabras. El tema del patio, que también lo hemos hablado, ¿no?, en la conferencia de Paco, que también es uno de los temas clave, ¿no?, de esas casas. El tema de la tradición, que sería bueno también ver cómo la tradición se reinterpreta cuando en realidad las casas no dejan de ser absolutamente modernas, ¿no? Y entonces la tradición se interpreta de una manera que es de otra manera, no literal. Y también el tema del agua, como has dicho tú, ¿no?, como elemento de transición entre lo natural y lo artificial, y por lo tanto el agua, que es un elemento natural, se reutiliza y reinterpreta como transición, ¿no?, como un agua domesticada. Sé que he dicho muchas cosas y no hace falta comentarlas todas, pero bueno, son ideas sueltas que me han ido saliendo, ¿no?, porque todo acaba siendo, y por supuesto los dibujos, que son una cosa espectacular. Yo creo que siempre es sorprendente ver cómo es la manera de dibujar las casas integradas con el paisaje, dificulta a una primera mirada diferenciar dónde está la casa y dónde está el paisaje, aunque sea artificial o no, pero yo creo que ese es un valor, ¿no?, que yo creo que es interesante transmitirlo y seguir manteniendo para las casas contemporáneas. Bien, bueno, gracias, María Pía. Bueno, voy a intentar en ese orden. En realidad, yo diría que el que más interviene el paisaje es precisamente Luis Barragán, sobre todo en la casa de la Prieto López, ¿no? Al hacer esos, o sea, sí tuvo que cortar y hacer esos grandes planicies para después interceptarlos con la roca. Pero en el caso de Francisco Artigas, o de esos primeros periodos entre el 51 y el 55, en realidad lo único que hacían era pequeñas intervenciones, pero casi la dejaba natural, ¿no? Esas pequeñas intervenciones que también vemos en los jardines muestra de Luis Barragán, ¿no? Es entre dos rocas colocar, cincelar unas escalinatas, entre donde había maleza, poner césped, poner gravilla, hacer esos pequeños paseos, pero no más. En realidad era como domesticar de alguna manera ese paisaje, ¿no?, sin la menor intervención. Todas esas también, bueno, yo insistí en el palo bobo, que es algo como único, es una vegetación única que solamente se da en esa zona, y que además Barragán y Salas Portugal, que es el fotógrafo, se dan cuenta de esa forma y va apareciendo en todas las fotografías, ¿no? Con respecto al tema de la tradición, creo que es como muy claro esa evolución que hay de los elementos y de los recursos en Luis Barragán. O sea, esa transformación del patio, bueno, si recordamos la vieja hacienda o esto que han dicho varios investigadores, de ese uso de Luis Barragán, y que Luis Barragán también lo dice en su discurso, ¿no?, de decir, bueno, pues es que mis recuerdos de niño, de mi infancia, de la zona de San Sebastián, esas viejas casonas, el agua sonar, el patio lleno de patios y vegetación, pues lo estamos viendo ahí, ¿no? Lo estamos viendo reinterpretado de alguna manera, y cómo el elemento del agua pues va moviéndose, ¿no? De esa fuente que está en medio, pues se desplaza hacia uno de los lados, después desaparece y después queda en la absoluta abstracción. Hay los elementos de los materiales, pero en el caso de Francisco Artigas o de los arquitectos, digamos, como más modernos, en ese sentido, yo creo que son los elementos, que además no es una cosa única, ¿no?, que es una cosa, pues que lo vimos en la conferencia de Paco, de la obra de Ser, que es el patio, los espacios intermedios, traducidos de otra manera, ¿no? Y pues sí, el elemento del agua va a ser sumamente importante en todas las obras, ¿no?, tanto en la obra de Francisco Artigas, como en la obra de Barragán, como en la de algunos otros arquitectos. No sé si hay ahora una ronda de comentarios, preguntas. Sí, yo quería hacerte una pregunta, Claudia. ¿Me oyes? Sí, claro, sí. Bueno, primero felicitarte por esta fantástica conferencia, porque qué lujo
poder ver todas estas casas y estas imágenes tan bonitas, porque la verdad es que fantástico, me ha encantado, te felicito. Y yo, la verdad es que conozco muy poco México, pero he tenido la suerte de haber estado en la casa Prieto López, así, por casualidad, pues, unos amigos míos la iban a visitar, me llamaron, que la quieres venir a ver, y no sabía, casi sin contextualizar nada la visita, y fui a verla, y me acuerdo que la sensación más potente que tuvo esa casa es que realmente, que a lo mejor no se puede ver en las fotos, que pues, volvemos a lo mismo de que las imágenes a veces pues no demuestran exactamente cómo son los espacios, ¿no? Las proporciones, pero esa casa, esos salones son inmensos. O sea, estamos hablando de unos techos altísimos, unos muebles que parece que te sientas un enano. O sea, parece que seas de repente un Lilliput. O sea, como si se hubieran pasado 20 pueblos con la escala. Entonces, mi pregunta es, ¿qué ha querido ahí Barragán hacer de alguna manera? ¿Es como traer la inmensidad del espacio que le rodea dentro de la casa? ¿O realmente es una cosa mucho más como que tiene que ver con la tradición de una serie de las casas tradicionales, los palacetes, una cierta como que la escala realmente importaba, porque importaba la importancia de social, en poder económico, y entonces los espacios tenían que tener unas ciertas dimensiones grandes, ¿no? Pero luego he visto esa casa y esa casa luego también tiene espacios muy proporcionados, mucho más pequeños, ¿no? Proporcionadas lo es, porque puede ser muy grande y no hacerte sentir tampoco un pequeño, ¿no? Realmente los espacios son preciosos, es increíble. Y cómo te vas moviendo, es una casa, tú seguramente la vas a explicar mucho mejor. Pero quería hacerte esta pregunta de la dimensión, que es lo que a mí más me sorprendió nada más entrar. Sí, yo creo que este periodo es muy importante para Barragán porque es como la transformación en el Barragán, en el camino personal que conocemos, ¿no? O sea, esta imagen que tenemos de Barragán de la casa de color o de su casa, y está camino a eso. Entonces, yo creo que es buscar esa dimensión que tenía el Pedregal en relación, porque en realidad el espacio, que yo tuve esa misma sensación cuando la he visitado, tuve la oportunidad de visitarla antes de la intervención de conservación y restauración, que seguramente a lo mejor fue cuando tú la visitaste, porque efectivamente hay unos sillones que, bueno, es que uno no alcanza a tocar el suelo, ¿no? O sea, son tan grandes que uno se siente diminuto, porque los mandó a hacer Barragán expreso para ese espacio. Pero ese espacio sobrepasa las medidas de una dimensión de una antigua hacienda, o sea, es mucho más allá. Entonces, es una escala monumental la que hay en esa sala, ¿no? Porque después si vemos su propia casa o las que hace, por ejemplo, la Casa Gálvez, no tienen esa escala. O sea, es una escala, yo creo que es un ejercicio que hace Barragán en esa casa y que después lo mesura, después como que llega al punto que estaba buscando. Pero que por las dimensiones del Pedregal no se siente, o sea, se siente el espacio inmenso, pero también convive con la dimensión del lote, ¿no? O sea, eran 1 hectárea, ¿no? La dimensión del Pedregal. No sé si contesté tu pregunta. Me enrollé. No, la respuesta está perfecta. No quiero seguir porque seguro que hay gente que quiere hacer más preguntas y no quiero acapararte, haría muchas más preguntas, pero dejo que los demás también intenten. Mil gracias. No, gracias a ti. He visto por ahí que alguien preguntó si se puede visitar. Bueno, no quise entrar en la parte triste del Pedregal, porque de todas las casas que presenté, pues están todas demolidas. La única que existe todavía que está de pie es la Casa Prieto López, que ahora le llaman Casa Pedregal, y sí, efectivamente se puede visitar. Se puede visitar. Si alguno de ustedes después viene a México, pues el Pedregal, la impresión que se han llevado ahorita con estas imágenes en blanco y negro y estas grandes casas,
ha desaparecido, son ya grandes muros, todas privadas, cerradas, quedan en pie pocas casas, muy, muy pocas casas. La casa Risco 240, que es el ícono del Pedregal, en el año 2002 la demolieron, entonces lo que han hecho es un conjunto de 8 casas. Yo quería hacer una pregunta. Hola, Claudia. Hola. Bueno, felicidades también por la charla súper interesante y con muchísima información, ¿no? Yo creo que nos quedamos con un montón de imágenes increíbles. Entonces, yo te quería hacer una pregunta sobre un poco así como el lema de tu charla, que es como el paisaje como lema, justamente. Entonces, creo haber leído, ¿no? Como en tu narrativa, ¿no? Una transición de un Barragán muy matérico, ¿no? Que hereda esa tradición y cómo empieza ese paso hacia la modernidad, como trabajando muchísimo con lo tectónico, con el peso, con la rugosidad, ¿no? O sea, muy con el lugar entendido desde un punto de vista muy matérico. Entonces, poco a poco, ¿no? Nos has ido mostrando como casas que importan, ¿no? Una cierta estética californiana, ¿no? De las case study, y que, digamos que, no sé si opinas que a lo mejor se van como distanciando del paisaje conforme van alejándose, ¿no? De esta tectonicidad así inicial de Barragán, al importar, ¿no? Una arquitectura, digamos, como más estandarizada, ¿no? Más de revista en ese caso, ¿no? Entonces, la pregunta era esto, ¿no? O sea, ¿cuál de las casas, ¿no? De estas primeras de Barragán, estas últimas, que es más case study, ¿no? De estos aleros que pone Barragán para retrasar el vidrio y que no le pegue directamente al sol, a estos 5 centímetros que veíamos, ¿no? En estas últimas casas. O sea, ¿cuál está más integrada, ¿no? Y también climáticamente, entiendo, porque entiendo que allí el clima es importante y la relación con el paisaje va más allá de lo visual, ¿no? También entiendo que hay una relación así con la termodinámica que también entiendo que debe ser significativa, ¿no? Que en cierto modo por allí yo leo esa tectonicidad inicial de Barragán, ¿no? Sí, bueno, a ver, Barragán, cuando se inician los Jardines del Pedregal de San Ángel, hay un primer texto que no es de Barragán, sino es de Diego Rivera, el gran pintor mexicano, donde él ya asienta cómo hay que trabajar en el Pedregal. Y de hecho también hay un texto de Luis Barragán donde dice, bueno, a procurar hacer casas así como se hacen en California, ¿no? O sea, modernas. O sea, ya, ya hay ciertas ideas, aunque Barragán pues no hace eso y siempre en sus textos explica pues que no está, que el cristal no es la manera, pero sí que tenía esa idea, ¿no? Entonces yo creo que si bien México siempre estuvo pues muy cerca, ¿no? Muy relacionado con todo lo que sucede en California, pues a través de las revistas, y no solamente de arquitectura, sino de revistas de moda, de hogar. Creo que esas ideas se importaron, pero se adaptaron y se domesticaron al lugar, ¿no? O sea, y pues hay elementos que yo creo que son como universales, ¿no? Es que no puedo decir que el patio es el patio mexicano, porque pues, así como ser, así como Neutra, así como todos, ¿no? Pero yo creo que esa arquitectura verdaderamente se domesticó, se entendió y se transformó, ¿no? Para el Pedregal. Evidentemente mostré una cara porque, bueno, imagínate todas las casas que se hicieron y como también ya dije, casi todos los arquitectos mexicanos entre 1950 y 65 hicieron una casa en el Pedregal. O sea, simplemente yo tengo fichadas 265 casas. Entonces, no mostré, por ejemplo, un Enrique Yáñez, que un Enrique Yáñez hace esa misma casa, pero con su idea de la integración plástica, pues tiene unos cerramientos con labrados y esculturas prehispánicas. O el mismo Macheto, que también hace más de 15 casas ahí y que entiende el Pedregal de otra manera, con materiales del lugar, con piedra,
que también recupera mucho la integración plástica, la grava y que hace murales dentro de sus casas. O sea, ahí es una diversidad, digamos, que yo mostré como el contraste y los que plantean como una mirada distinta, ¿no? Y también quise, de alguna manera, ejemplificar esta transformación que es muy importante en el Pedregal, de pasar de 10,000 metros cuadrados a 1,000 metros cuadrados, ¿no? Sí, sí, no, yo creo que está clarísimo como esta historia, ¿no? Este diálogo que tiene la modernidad con el paisaje o con la naturaleza, ¿no? Que hay como una tensión, ¿no? Y yo creo que justamente se ha ido como yendo yo creo que muy bien cómo, ¿no? Hay, digamos, muchas maneras de relacionarte con el paisaje, justamente, ¿no? Desde separarte, juntarte, introducirlo, domesticarlo, ¿no? Aparecen como todas estas palabras que yo creo que sí, que se han ido muy bien, sí, la verdad. Gracias. Y hay unos comentarios del chat antes de otras personas que veo. Mira, un comentario, Jorge Pérez Jaramillo de Colombia, que está por aquí. Hola, Jorge. Extraordinaria presentación, gracias. En nuestras ciudades, en muchos países de América Latina, existieron verdaderos maestros y obras expresivas del genio creativo regional, cuya huella infortunadamente ha sido destruida. En Medellín ha pasado lo mismo. Un comentario así, compartiendo el pésame. Y después Sergio, que hace una pregunta, dice: Claudia, has dicho que en el gran patio de la casa Prieto López, Barragán llega a la depuración del patio. Hilo, pavimento y muro. Este patio no estaba pensado para ser habitado físicamente. No había elementos para poder estar. Era solo como una extensión visual desde el interior de la casa. Supongo que no. Así que, ¿podrías comentar un poco más estos conceptos? Es un poco el rol del patio, o tal como lo concibe Barragán en esta casa. Sí, claro. Bueno, el tema del patio es un tema muy interesante en la obra de Luis Barragán porque es toda una evolución. Si miras las obras que tiene en Guadalajara, el primer Barragán, luego al Barragán de antes de los años 40, y después yo creo que justo en este momento el Pedregal es un laboratorio para poder ir transformando su casa, Ramírez, precisamente en ese patio. Efectivamente, el patio está pensado solamente como un elemento de transición y un elemento de depuración, de llegar del espacio exterior. Me parece que ese texto está en el libro de Antonio Riggen, de los textos de Luis Barragán, donde él dice, bueno, llegas de la vida moderna, del carro, del ruido, y tienes que tener como ese elemento de transición, que en las casas de Guadalajara era el porche. En este caso es ese gran patio, ese elemento pues para cruzar la calle, para como tranquilizar, bajar ese ruido y poder entrar a tu casa. Y sí, efectivamente, estaba pensado igual que las azoteas en su casa. Después que hace ese proyecto, la azotea de su casa empieza a crecer y empieza a sumar hiladas hasta llegar a las azoteas que seguramente tú conoces o has visto, estas grandes fotografías de Armando Salas Portugal, colores donde está el caballito, la mesita, y que son espacios para que no haya muebles, ¿no? Para que también nada más haya el piso, el muro y el cielo. Hay un par más de comentarios. Henry Velázquez, que dice, a lo largo de la vida de estas casas, ¿crees que fueron artífices de consolidar una tendencia constructiva en el Pedregal? Y antes de que respondas, Adrián dice, me ha gustado mucho la presentación, pero me voy con la tristeza de no poder visitar estas casas tan interesantes e impresionantes. Saludos. Vale. Si quieres, Sí, sí, evidentemente hay una solución Pedregal, ¿no? O sea, a partir que tiene que ver mucho también con los anuncios publicitarios, que, bueno, eso podría ser toda otra conferencia, ¿no? Como los primeros anuncios publicitarios son las fotografías del Pedregal, son las fotografías que elige Luis Barragán, son el palo bobo, estas primeras imágenes que mostré, y después como en el momento en que se va a Barragán, la publicidad pues es la casa Risco 240, y cómo se empieza a entender esa solución Pedregal, ¿no? O sea, colocarte sobre los montículos.
Que tampoco no es cierto, porque no todos los terrenos eran así, ¿no? Pero que es esa idea de la solución pedregal. También hay un dato como bastante curioso. Algún día alguien me llamó y me dijo, oye, que están vendiendo una casa de Fran Lorray en el Pedregal. ¿Es cierto que Fran Lorray construyó en el Pedregal? Que no, eso no es cierto. Pero sí que es verdad que la misma publicidad que se hizo, algunos anuncios, pues ponían la casa de Richard Neutra o la casa de Fran Lorray, y eso pues a ciertos arquitectos inspiraba para hacer eso. Y otra pregunta, creo que empalma con lo que acabas de contar, Ana Costa, que pregunta, ¿con qué intención se empieza a construir en el Pedregal? Yo creo que un poco lo explicaste al principio, no sé si rápidamente lo puedes resumir. Sí, en realidad también es un dato curioso, en realidad era una nueva manera de vivir en el Pedregal, ¿no? En la naturaleza en la Ciudad de México, porque ya desde ese momento Barragán creía que la ciudad estaba creciendo desorbitadamente y que la vida moderna, que la gente necesitaba un espacio de quietud y de tranquilidad. Los jardines del Pedregal de San Ángel, a pesar de que estaba planeado como uno de los fraccionamientos pues, más exclusivos, en realidad tuvo un permiso de fraccionamiento campestre, porque ahí no se podía hacer ni drenajes, ni luz, ni agua. Que eso fue lo que le llevó a la quiebra a Luis Barragán, porque como pidieron un permiso de fraccionamiento tipo campestre, cuando cambia el gobierno, que a esto les ha de sonar a muchos de ustedes, entonces le dicen, oye, tú pediste un permiso de fraccionamiento tipo campestre, tienes una multa del tamaño del mundo, porque en realidad estás haciendo casas residenciales. Entonces ahí se viene la quiebra, y entonces ya, cuando Barragán deja, pero está pensado pues para eso, para vivir en la ciudad dentro de la naturaleza, con ese fin. ¿Algún tema más? Buenas. Yo quería preguntar. ¿Qué tal? Buenas, Claudia. Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntarte por la importancia, no sé cómo lo ves tú, pero por la importancia que le da la arquitectura de Artigas al plano horizontal en relación con el paisaje. Es decir, hemos empezado viendo unas casas de Barragán con unas ventanas, con unas proporciones que, bueno, dejaban entrever una relación con el paisaje muy diferentes a cómo hemos acabado viendo estas casas de Artigas, que al final eran, no sé si planos horizontales o directamente volúmenes horizontales que se prolongaban al paisaje. Quería preguntarte un poco por este segundo tipo de arquitectura. Sí, yo creo que son dos maneras de entender el paisaje, ¿no? Y que ninguna es mejor que la otra, o sea, simplemente son maneras. Luis Barragán enmarca el paisaje a través de estos ventanales y te dice, aquí quiero que veas y aquí quiero que focalices. Francisco Artigas introduce el paisaje porque sin esos grandes paramentos y cerramientos verticales, tú no entenderías el espacio interior. En ambos no entiendes el espacio interior sin eso, pero sobre todo en la obra de Francisco Artigas, ¿no? Esa transparencia. Y en cambio, por ejemplo, ya en un Antonio Atolini Lac, el paisaje entra a la casa con estas maneras de componer como más celulares, más orgánicas, ¿no? Y bueno, son maneras y son temas que se pueden repetir en cualquier otro lugar, pues por eso la idea era el lema como paisaje, ¿no? O sea, el paisaje siempre te marca solamente cómo lo quieras leer tú y cómo quieras interpretarlo y cómo quieras asirse en ese paisaje. Y pues ahí están diversas maneras y diversos modos de hacerlo. Claudia. Sí. Hola. Hola, Alex. Hola, muchas gracias. Mira, como llevo 15 años con María Pía, me fijo mucho en los espacios intermedios. A ver, entonces la pregunta era, tal como vimos el otro día en las casas de SET, nos mostró Paco, o en las casas mismas de Artigas, donde la relación el interior y el exterior se fusiona. En el caso de Barragán, si vemos la secuencia calle-jardín, vemos muro gordo, patio fantástico. Y luego un espacio intermedio, muy trabado, de espacios pequeños, entrelazados, factor sorpresa que llamabas,
Luego sí, una sala estar que es algo equiparable casi al patio y el exterior, ¿no? ¿Es un tema cultural esta barrera entre lo que es exterior y lo más privado? No, yo creo Veo que es casi como un muro, no, en la casa Prieto al menos, ¿eh? sí, yo creo que más bien es un tema de Barragán, ¿no? Es esta manera, lo explicaba a Ana Martínez, como un espacio contenedor, ¿no? O sea, que en su tesis doctoral de las casas de arquitectos decía como el espacio contenedor de Luis Barragán. O sea, siempre hay un espacio que te contiene y que se abre, ¿no? Pero es más una idea como más monástica que lo que sucede en una casa o una casa, una hacienda mexicana, ¿no? Porque no es así como funciona. La hacienda mexicana funciona como los partidos que muchos conocemos, o sea, es el patio en el centro, alrededor un corredor y alrededor todas las habitaciones de unas dimensiones muy semejantes a las de Barragán, ¿no? Y con un techo de viguería. Pero yo creo que esta es una cosa que además también Barragán lo dice, hay una cita, ¿no? De la Alhambra, dice, yo entraba a la Alhambra, me recogía y luego se me abría el espacio. Yo creo que por ahí también va, es un tema de abstracción de Barragán de muchos puntos, ¿no? Vale, gracias. Has dicho una cosa sobre, en el fondo, el Barragán es un poco el que podría ser el correspondiente de la figura de Intensa para las casas, las casas californianas. No sé, porque claro, Intensa, claro, no sé si Pablo está por aquí o no adelantamos temas, si lo enlazamos más bien y lo cerramos también, ¿no? Porque ya veo que aquí el tiempo pasa. Pero me pregunto, sí, claro, el tema también de hacer publicidad en los periódicos, el vender la idea de este nuevo modo de vida moderno, que al final en cada país ha habido esto, ¿eh? Yo que conozco más en América Latina el caso colombiano, con las casas de Obregón Valenzuela, por ejemplo, también hay esta idea de que cada uno está aportando un nuevo modo de vida y que las revistas y ¿no? Lo que pasa hoy en día también. Y a veces es falso el mensaje también, ¿no? Porque no se sabe hasta qué punto la vida, yo lo digo porque, no sé, no me he fijado en el tema de la cocina, pero en las casas en Colombia había una imagen muy moderna, pero la cocina seguía siendo hiper cerrada, el servicio encerrado y la vida doméstica de la persona que atendía en la casa separada de la vida social. Y en cambio, la casa americana ya planteaba la cocina muy vinculada a la sala de estar. No sé si en las casas mexicanas, por ejemplo, el papel de la cocina, que es una cosa clave en esta idea de vida moderna, porque al final la mujer se saca de la vida doméstica, ¿no? del cocinar y puede hacer vida social. Eso fue uno de los grandes cambios también en las casas californianas. No sé si en el modo de vida de la casa mexicana, de la casa del Pedregal, será algún tipo de dinámica de este tipo, o al ser tan grandes, ya hablamos de espacios como tan enormes que al final todo está separado, porque me preguntaba esto, porque no me fijé en los planos que mostrasen el rol o el papel de la cocina como espacio integrado o no con la vida social, como emblema de nueva vida moderna, ¿no? Además de la transparencia, la relación, todo lo que se ha comentado ya. Bueno, yo creo que aquí también, digo, para que darle un poquito de secuencia al tema, igual me meto en un tema que no es mío, pero son dos tipos van dirigidos, o sea, tienen dos tipos de clientes, ¿no? Estos son unas casas residenciales para gente millonaria, ¿no? O sea, vamos a ver, para que me entiendan, o sea, ahí vivió Carlos Salinas, o sea, en el Pedregal vive Carlos Salinas de Gortari, el expresidente, o sea, vive gente más rica de México, ¿no? Y en el momento que se construyó el Pedregal, así fue también. Las Case Study House van orientadas, pues, a una clase como media, ¿no? Bueno, o casas que se podían repetir, prefabricadas, rápidas. Entonces, el tema de la cocina en las casas del Pedregal no es un tema importante porque es todo un paquete de área de servicios
que incluso donde va a haber una habitación o 2 habitaciones de la gente que ayuda a esa casa. O sea, estamos, por ejemplo, la casa de la familia Bustamante, estamos hablando de 800 metros cuadrados. O sea, no es la cocina que la dueña va a interactuar con el comedor, no. O sea, es parte de un servicio que le brindan a la familia, ¿no? Entonces, sí que si vas a otro tipo de viviendas que también se hacen paralelo al Pedregal en la Ciudad de México, a lo mejor puedes encontrar esa interacción, ¿no? Sí, Paco. No, que es muy interesante el tema de la cocina. Ligándolo con las casas de SER de la conferencia pasada, yo estaba ahora pensando, mira que eran casas años 60, finales de los 60, incluso algunas. Las cocinas también, no te creas que están situadas en un lugar central. Las cocinas están como al final de un recorrido. Les otorga un lugar no central, como digo, dentro de la casa. O sea, no es un elemento por el que pases y el que se abre y hay transparencia, sino es un elemento residual. De hecho, una de las casas de Campec Simó, que no era de SER, pero era la que hizo el hijo de uno de sus íntimos amigos, que era Sixto Illescas, el hijo de Illescas, que se llamaba Alberto, que también fue arquitecto, se murió hace unos pocos años, hizo uno de sus primeros proyectos ahí y la casa no tenía ni cocina. O sea, imagínate cómo era el Ibiza de aquella época, que era mucho más barato irse a comer a Can Pascual, que era la tienda, restaurante, correos, todo concentrado en un sitio, que no tener una cocina en tu casa. O sea, que la cocina, digamos que en el contexto del Pedregal, obviamente son casas enormes y con muchísimos servicios, seguro, o con el servicio suficiente como para que la cocina no interactúe con la vida de los que habitan la casa, ¿no? Pero es que incluso el SER de los 60s, que en la casa de Cambridge, por ejemplo, sí que la cocina es un elemento alrededor del patio, es un elemento que es casi como de circunvalación del patio y a la vez es un elemento, digamos, de recorrido, ¿no? O sea, está ese recorrido y a la vez tiene su posición muy enmarcada, ¿no? Pero que la cocina, no nos creamos de repente que la cocina, wow, la modernidad ha traído la cocina al centro. Yo creo que esto es una cosa que viene mucho después y entonces no estaba dentro del partido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo yo, vaya, no sé. Es un tema súper interesante la cocina. Además, me acuerdo, en la casa de Prieto López, claramente estaba en un lugar, era preciosa, ¿no? Era una cocina muy bonita, pero un lugar bastante oscuro, pequeño, bueno, muy compartimentado, etcétera, etcétera. No era la cocina que podemos imaginarnos hoy moderna, ¿no? No, este es un tema que salió en una tesis de máster de un alumno que dirigí, que comparó una casa de Neutra y una casa de Obregón Valenzuela en Colombia, muy parecidas, la casa Nesbitt y la casa Obregón. Resulta que eran parecidas en todo, pero cuando ibas a ver el papel de la cocina, ahí cambiaba radicalmente este modo de vida moderno. Pues todo era moderno, pero el rol, ¿no?, de la cocina y por lo tanto de la mujer en la casa no era nada moderno. Y ahí entramos en esta idea de modernidad asociada a qué, el modo de vida, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro tema, es otro filón que ameritaría otro ciclo de conferencias. Aquí hay otro comentario de Ana Costa, que sigue como redondeando una cosa que preguntaba, creo que es simplemente un comentario. Dice, preguntaba con qué intención se hacían las casas del Pedregal, porque parece una oportunidad para probar nueva arquitectura, donde cada arquitecto desarrolla sus ideas y tiene un espacio infinito donde hacerlo. Parece que haya la intención de probar más que de construir con un fin determinado, como un laboratorio, ¿no? Un poco es lo que tú has comentado, ¿no? Sí, en realidad es un laboratorio formal, ¿no? Donde de alguna manera, todos los arquitectos modernos de México tuvieron la oportunidad, ¿no?, de experimentar.
y que, bueno, que si viéramos, digamos, esta conferencia de otra manera, desde otra perspectiva, por ejemplo, un arquitecto que no presente aquí, que es Augusto Álvarez, que es un arquitecto que la tectonicidad, el módulo es imprescindible su obra, podríamos encontrar una relación entre el edificio Jansur que hace en la Ciudad de México y cómo en ese momento eso se ve reflejado pues, en la casa que hace en Pedregal. También, bueno, no olvidar, la casa de O'Gorman, la cueva, también está a las orillas de Pedregal, y es otra manera completamente de interpretar ese paraje. Pues en fin, nos has dejado más con curiosidad de ver más que otra cosa, yo creo, porque todas las nombradas, yo creo que nada, ya han pasado 2 horas, ha sido un placer. Yo creo que si les parece, si no hay más, ¿alguien más quiere comentar o preguntar algo? ¿No? Bueno, pues yo agradecerles y bueno, pues qué bueno que se quedaron con la curiosidad. Siempre es bueno, ¿no? Querer conocer más. Y también hemos abierto el campo para poder conectar con la conferencia del próximo lunes con Pablo Gamboa sobre las casas californianas. Y nada, buenas noches a todos, buenas tardes ahí en México, al otro lado del Atlántico, y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta lunes. Adiós. Chao.